Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy les traigo esta prenda, ¿sí? Que lo voy a enseñar paso a paso para que lo puedan realizar. Es un poncho que le vamos a hacer algunas modificaciones para que simule ser un suéter, pero ustedes lo pueden me pueden sugerir otros nombres. Me encantaría ver cómo lo llaman en otros países a este tipo de prendas, así vamos aprendiendo juntos. Es una prenda que se hace desde un canesú y vamos a comenzar a agrandar, avanzando, ¿sí? Simplemente aquí con el vértice vamos a ir haciendo aumentos y vamos a ir generando el largo de la prenda, ¿sí? Que ustedes deseen, así que lo pueden hacer en cualquier talla, cualquier tamaño. Vamos a comenzar desde el cuello hacia abajo y luego vamos a agregar este detalle que es una capucha, que es opcional. Si ustedes no la quieren pueden hacer un cuello, simplemente una terminación y listo. Si no, vamos a poder diseñar una capucha que le da un toque como más sport, digamos, a la prenda. Y además, otro detalle va a ser un puñito en la parte de la manga, como un detalle, ¿sí? Simplemente va a ser un detalle como para que marque la parte de donde va el brazo y nada más, ¿sí? Va a quedar, miren, abierto acá y se van a generar unos picos muy lindos, una caída que va a quedar muy bueno. Así que vamos ya, comencemos con el paso a paso. Voy a comenzar este tutorial hablando un poco del material que utilicé. Confieso que es un material que tenía guardado hace como 3 o 4 años y no lo podía usar. Lo tenía ahí guardado y lo reservaba y dije, bueno, ahora es la ocasión para usarlo porque necesitaba un hilado que tenga buena caída, que sea fino. Fino me refiero al grosor, ¿no? Y que a su vez me encantaba, a mí me encanta combinar colores y me parecía esto ideal. Por eso lo elegí, pero la realidad es que es un material que no es muy común. Por lo tanto, mi propuesta es que ustedes utilicen cualquier hilado que sea fino o intermedio, ¿sí? Y me pareció bueno, acá les traje una propuesta que es matizados. ¿Ven? Que vienen los hilados matizados. Pueden elegir algún matiz que les guste y reemplazarlo por esto. Voy a comenzar a realizar el canesú, ¿sí? Voy a tomar mi aguja, en este caso elegí una número 6. Tomo el material, comenzamos con un nudito deslizado, ¿sí? Y voy a comenzar a hacer cadenas del tamaño que yo necesite para este cuello. Tengan en cuenta lo siguiente: tienen que medir el contorno del cuello, ya sea una medida estándar para ustedes o para otra persona, la medida del cuello. A esa medida le van a sumar entre 20 y 30 centímetros más. En mi caso voy a hacer una cadena larga que mida 70 centímetros, ¿sí? Una vez que tengo la cadena, ahí vamos a empezar a sacar cuentas para armar el canesú, ¿sí? Pero el primer paso sería hacer la cadena larga con la medida deseada. Aquí tengo la base de cadena, ¿sí? Mide 70 centímetros. Yo tengo que mi contorno de cuello es de 42, ¿sí? Por lo tanto, hice de 70 centímetros. Bien, como les decía, una holgura entre 20 y 30 centímetros, ¿sí? Ahora, yo necesito que esta base de cadena sea un múltiplo de 4. Así que voy a contar cuántas cadenas tengo y si es necesario para llegar a ese múltiplo de 4 voy a agregar o voy a quitar una o dos o tres, más no, ¿sí? Esta tira de cadenas va a tener, en mi caso, 84 cadenas, ¿sí? Estas 84 cumple con la condición de que sea múltiplo de 4. Bien, tengo eso listo. Coincide la medida
con la cantidad de cadenas que necesito. Lo que voy a hacer ahora es unir esta cadena, ¿sí? Formando un círculo. Miren, lo que voy a hacer primero es corroborar que vaya por el lado correcto, ¿sí? Una vez que verifico que esta cadena no quedó enroscada, ¿sí? Voy a unirla. De esta manera, miren. Voy a hacer esto y la voy a unir con un puntito deslizado. Una vez que tengo entonces esto unido, lo que voy a hacer, voy a estirar acá y voy a dividir esta cadena, este círculo de cadena en 4, ¿sí? Por eso tenía que ser múltiplo de 4. Recuerden, yo tenía 84 cadenas, dividido 4 son 21. Así que lo que voy a hacer ahora es ir contando y dividiendo cada 21 cadenas. Tengo aquí entonces separado cada 21, ven, puse un marcador. Y aquí no puse porque es donde uní, ¿sí? Donde uní ya ahí van a empezar desde 0, van a contar 1 desde ahí, 21, ponen una marca, 21 otra marca y 21 otra marca. Bien, listo, tengo separado esto. Ahora ya puedo empezar a trabajar el canezo. ¿Cómo voy a hacer? Voy a comenzar realizando 3 cadenas para levantar mi labor, ¿sí? Pero a su vez, estas 3 cadenas van a ser mi primer vareta. Estas cadenas van a ser una vareta, ¿sí? Luego voy a hacer 2 cadenas más de separación, ¿sí? 2 cadenas más de separación. Entonces, en total voy a tener 5 cadenas. Y luego, en el mismo punto, voy a hacer 2 varetas. Esto es una esquina que vamos a trabajar, ¿sí? Que vamos a realizar. Luego, una vez que ya tengo hecho esto, voy a seguir trabajando varetas. Esta esquina no está completa, ¿sí? Porque vamos a hacer 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Esto lo vamos a completar cuando terminemos la vuelta, ¿sí? Ahora voy a seguir entonces con varetas que las voy a picar en el rulito de adentro de la cadena, ¿sí? De estas cadenas voy a tomar. Esta primera vuelta siempre es un poco como difícil, porque recién estamos comenzando. Pero una vez que vayamos avanzando en el tejido, van a ver que le va a resultar más fácil seguir trabajando, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces realizando varetas. ¿Ven? Yo hago este movimiento, giro mi ganchillo para poder tomar, ¿ven? Ese rulito. Y hago varetas. Voy a seguir así hasta llegar hasta la marca. Avancé con las varetas hasta la marca. Bien. Ahora voy a quitar. Y aquí en este punto donde tenía la marca, voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a hacer una vareta picando en esa... Picando en ese punto. Voy a hacer otra vareta más, ¿sí? En total van a ser 2. 2 cadenas de separación y nuevamente en el mismo punto 2 varetas más. Si ven que aquí se hace como un orificio grande con la cadena, no se preocupen porque luego aquí vamos a tejer la capucha a partir de esto, así que esto después se va a esconder cuando tejamos la capucha, ¿sí? No se preocupen. Luego aquí voy a seguir con varetas y cuando me encuentre con la siguiente marca vuelvo a hacer lo mismo. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Esto lo voy a repetir entonces toda la vuelta, ¿sí? Hasta llegar aquí.
Di toda la vuelta de varetas, ¿sí? Ven que cómo quedó un cuadrado. Ok, ahora estoy aquí nuevamente en el principio y recuerdan que habíamos hecho esta esquina con 2 varetas, 2 cadenas y una sola vareta, ¿sí? Estas 3 cadenas que son una vareta. Ahora lo voy a completar y voy a hacer nuevamente una vareta y voy a contar 3 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Así me quedaría esta esquina. Ahora voy a comenzar una segunda vuelta. Ahora quiero mostrarles un detalle, ¿sí? Que es el siguiente. Voy a tejer cada vuelta para un lado y para el otro. ¿Qué significa esto? Que si en este caso yo di la vuelta de este sentido, ¿sí? De este lado, así, trabajando así. Ahora lo que voy a hacer es girar y trabajar de este otro lado, del revés. La tercera vuelta voy a volver a girar y voy a trabajar del derecho. La cuarta giro y trabajo del izquierdo, del revés. ¿Ok? Va a ser siempre así, para evitar que la prenda se nos deforme. ¿Sí? Siempre en los canesú no se puede tejer así en redondo porque la realidad es que se va a ir haciendo una inclinación hacia el lado que uno teje y bueno, y va a quedar la prenda deforme. Es así, no me sale otra palabra. Entonces, lo que voy a hacer es esto, miren. Estoy aquí otra vez. Terminé con el punto deslizado. Voy a tomar mi aguja, voy a introducirla dentro de las 2 cadenas, ¿sí? ¿Ven? Voy a tomar la lazada y voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? De esta manera me voy a colocar dentro de este espacio. Ahora sí, voy a girar el tejido, ¿sí? Y voy a empezar a trabajar ahora, como les dije, del lado del revés. Lo primero que hago son 5 cadenas. Recuerden que 3 es mi primer vareta y 2 de separación. ¿Estamos? Bien, seguimos. Aquí dentro, 2 varetas dentro del espacio cadena. ¿Estamos? Ahí. Como siempre, esto lo vamos a comenzar así, lo vamos a terminar como hicimos la vuelta anterior. Eso se va a repetir siempre. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta unión me quede siempre acá escondida, en esta esquina. Ahora voy a trabajar en cada una de las varetas de la vuelta anterior, ¿sí? No olviden esta acá en la esquina que tenemos 2, ¿eh? Nunca se olviden de esta. La primera son las 3 cadenas, que son mi primer vareta. Voy a introducir la aguja aquí. Y voy a hacer mi primer vareta. Y luego en cada una de las varetas, otra vareta. ¿Sí? Fácil, miren. Sí, toda la vuelta. Voy a avanzar entonces con estas varetas, todo hasta este vértice. Llegué aquí con las varetas hasta la última, ¿ven? De la vuelta anterior, aquí en la esquina. Entonces, lo que voy a hacer es repetir lo que hice en la vuelta anterior, ¿sí? Son 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, todo en el mismo espacio, ¿sí? En el espacio cadena. Luego voy a seguir aquí con varetas en todo el lateral y así repetir toda la vuelta, ¿sí? Toda la vuelta voy a repetir lo mismo. Terminé toda esta vuelta, la número 2, miren, estoy aquí en el final. Hice la vareta en la última vareta de la vuelta anterior y ahora estoy aquí en el comienzo otra vez. Recuerden que aquí nos faltaría hacer una vareta más dentro del espacio cadena, ¿sí? Una vareta y ahí lo completamos. ¿Estamos? Ahora sí, voy con un punto deslizado a cerrar en la tercera cadena. Listo, tengo esto terminado. Voy a empezar una tercera vuelta con una
un punto deslizado dentro de la cadena, giro, no se olviden de girar, y comienzo con nuevamente 5 cadenas. Dentro de ese espacio, 2 varetas. Y ahora sí, lo que haría es repetir toda la vuelta número 1. ¿Por qué? Porque es en el sentido en el que estoy trabajando. Recuerden que este hicimos del lado del derecho, este del revés, y ahora nos tocaría el derecho. Así que vamos a repetir la vuelta. Esto que acabo de hacer es lo que voy a repetir siempre hasta llegar al largo deseado de mi canesú. Recuerden que hacemos un canesú muy largo que va a cubrir hasta donde ustedes quieran, ¿sí? Por supuesto. Así que de ahora en más es solo repetir. No olviden girar, ¿sí? Importante. Avancé entonces con estas vueltas en total di 25. ¿Sí? 25 vueltas y vamos a medir cuánto me quedó. Tenemos 35 centímetros. ¿Ven por dónde mido? ¿Sí? Esta es la parte central. ¿Por qué? Porque en la parte de las intersecciones, ven los vértices, va a quedar mucho más largo. Es la idea de la prenda, que queden como unos picos. ¿Sí? En este caso tenemos 50 centímetros en la parte de donde hacíamos los aumentos, ¿sí? Ahora van a aparecer un par de fotos e imágenes que tomé para que vean cómo queda la prenda en el cuerpo, ¿sí? La caída hermosa que hacen estos picos, que ahí van a poder observar la diferencia entre la parte esta que acabo de mostrarle, que me quedó de 35 centímetros, la parte central, lo que va a ir a la delantera y a la espalda, y la parte de los picos, ¿sí? Los picos van a ser más largos, así que los tienen que tener en cuenta. Fíjense en que con 35 centímetros de largo en la parte central ya llegué a la medida deseada, al menos para mi gusto. A la altura, los picos llegan a la altura de la cadera, ¿sí? Como podrán ver. Así que eso lo van a manejar, van a hacer las vueltas que ustedes necesiten para que el diseño les quede así armonioso, ¿sí? Que las puntas de los vértices no queden muy largas, ¿ok? También la medida esta que acabo de mostrarles de 35 centímetros es la que va a ser lo mismo para la manga. ¿Ven? La manga que incluye el hombro va a ser también de 35 centímetros, obviamente. Bien. Una vez entonces que tenemos definido el largo de nuestra prenda, vamos a empezar a trabajar ya en la parte superior, aquí en el cuello. La elección que yo hice es realizar una capucha, ¿sí? Como para darle un estilo diferente a este poncho, ¿sí? Pero si ustedes quieren pueden dejarlo así cavado y hacer una terminación como para que la hilera de medios puntos, por ejemplo, como para que quede más prolijo, y lo dejan así. O si no, un cuello. Pueden hacer un cuello de unos 5, 10 o 10 centímetros, lo que ustedes quieran, que también queda bueno. En este caso les voy a enseñar a hacer una capucha, ¿sí? A esta capucha la vamos a comenzar aquí marcando el centro de la delantera. Miren, esta parte va a ser mi delantera, ¿sí? Aquí estaría la parte de los hombros. Entonces, en la mitad me guié por los vértices, ¿sí? Que tenemos aquí adelante, los aumentos. En la mitad marqué, ¿sí? Y ahora, a partir de esta mitad, voy a contar, en este caso 5 puntos, y voy a hacer una marquita. Ahí. Para un lado y lo mismo para el otro, ¿sí? 2, 4, 5 y aquí hago una marquita. Este ya por el momento no me va a servir, por el momento, ¿sí? Así que lo voy a sacar para no confundirme. Y estas dos marquitas es donde va a comenzar. Es donde va a comenzar y terminar mi capucha, ¿sí? Ahí hasta ahí. Al menos la primer parte de esta capucha. ¿Qué hago? Voy a tomar material nuevamente
Voy a montar un nudito. Y con la misma aguja que vengo trabajando, la número 6, voy a tomar del lado del derecho, donde tengo la marquita, la voy a quitar para empezar a trabajar. Entonces, con mi material. Voy a tomar la lazada y voy a picar en ese punto y voy a hacer una vareta. Lo comienzan así o lo pueden comenzar con cadenas, como a ustedes les resulte más cómodo. Y luego lo que voy a hacer es ir tomando el rulito así por completo y realizando varetas. Todo alrededor hasta llegar a la otra marca. Di toda la vuelta entonces de varetas, ¿sí? Hasta llegar aquí donde tengo la marca. Ya la voy a quitar, que no la necesito más. Y cuando ya tengo toda esta vueltita, no se preocupen por este espacio que dejamos acá, porque después vamos a hacer una guarda y esto se va a cubrir, ¿sí? Llegamos entonces aquí, al final, y lo que hago es 2 cadenas, giro y voy a empezar a hacer varetas por cada una de las varetas de la vuelta anterior, incluyendo la primera, ¿sí? Porque estas 2 cadenas que levantamos son solo para de subida, ¿sí? No son una vareta. Ahí sí, ya tenemos la primera. Y luego voy a seguir haciendo varetas. Es así de fácil. De esta manera voy a avanzar en todo el alto de la capucha, ¿sí? Haciendo vueltas y vueltas de varetas. Llego hasta aquí, giro y vuelvo. Así hasta lograr el alto deseado. Y aquí ya avancé con las vueltas de varetas en lo que es la capucha, ¿sí? En total hice 22 hileras, que son en centímetros 30 centímetros, ¿ok? Una vez que tenemos entonces esto listo, lo que vamos a hacer ahora es cerrar, ¿sí? Esto les va a quedar así. ¿Ven? Abierto. Lo que vamos a hacer ahora es unirlo. Por el lado del revés, que vayan a elegir de la prenda, en este caso sería así. Lo que voy a hacer es unir. Yo aquí, ven, no corté la hebra para seguir trabajando desde este punto. Y lo que voy a hacer es unir vareta con vareta. Y lo que voy a hacer es realizar, para empezar, una cadena y en el mismo punto voy a hacer un medio punto. Luego las otras 2 cadenas, ¿sí? Varetas, perdón, esta vareta, la vareta del lado de enfrente, las uno y hago un medio punto. Lo mismo aquí, tomo las 2 varetas y hago un medio punto. Así voy a realizar la unión de la parte superior de la capucha, que tendría que llegar hasta aquí. Así me queda entonces toda la unión con medios puntos. Lo vamos a abrir, ven del lado de derecho cómo queda la unión, súper linda. Y bueno, hasta aquí estamos con la estructura de esta prenda, ¿sí? Ahora lo que vamos a trabajar van a ser las terminaciones. Tenemos que hacer una guarda alrededor de la capucha y unos puñitos que vamos a hacer, ¿sí? Ahora vamos a ir con esos pasos. Vamos a comenzar entonces con la parte de la capucha. Vamos a hacer una guarda que va a cubrir el espacio, ¿se acuerdan que habíamos dejado al principio? Aquí en la parte delantera. En este caso voy a utilizar un hilo que es todo el mismo tono, ¿sí? Recuerden que estaba usando aquí un hilado que iba todo en degradé, cambiando de color, y por eso se formó esta trama, ¿sí? De todos colores. En lo que son los detalles, elegí utilizar un hilado que es similar en grosor, pero de un solo color, ¿sí? Para que le dé un detalle. Esto ustedes pueden elegir utilizar el mismo
material con el que están trabajando o otro similar como es mi caso. ¿Sí? Miren, vamos a comenzar así. Vamos a hacer un nudito deslizado, vamos a picar en la aguja, lo vamos a colocar ahí. Y ahora miren lo que voy a hacer. Yo tengo que dividir esta parte en dos, ¿no? Recuerden que yo en este caso había dejado 10 puntos. De los 10 voy a tomar 5 para un lado y 5 para el otro. Voy a volver a colocar aquí un separador, un marcador, para que yo sepa hasta dónde tengo que ir en cada lateral. Bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a contar 2 de estos puntos. ¿Sí? Acá tengo 1, 2. ¿Ven? A partir de donde terminé las varetas. 1, 2. Y en ese voy a colocar mi aguja. De esta manera queda como unido, digamos, el hilado a esta parte. Y ahora voy a comenzar a trabajar varetas. Miren, tomo la lazada, tengo aquí el gancho, ¿sí? Tomo la lazada, voy a la primer vareta que me voy a encontrar horizontal. Recuerden que aquí hicimos todas hileras de varetas y nos van a quedar en forma horizontal para trabajar en este sentido, ¿sí? En cada una de estas varetas horizontales voy a hacer 2 varetas. Miren, tomo la primera lazada y hago la primera vareta. Este punto me va a quedar como escondido aquí al principio porque justamente lo hago a propósito para ir tomando estos puntos, ¿sí? Luego hago otra vareta en la misma vareta horizontal, como envolviendo. Me va a quedar así. En la siguiente, esta sería otra vareta horizontal, voy a hacer 2 varetas. Aquí tengo otra, hago lo mismo. Y así voy a repetir en todas las varetas, ¿sí? Aquí iría otra. En todos voy a hacer 2. ¿Ok? Miren, acá hago 2. 1 y 2. De esta manera voy a ir completando la primera hilera. Todo alrededor de la capucha. Hasta llegar al otro lado. Aquí entonces realicé todas las varetas correspondientes a cada hilera, ¿sí? Llegué al final, hice la última vareta, ¿ven? Hice 2 en esta última. Y con un punto deslizado voy a contar 2 puntos que tengo aquí que dejé y en el segundo voy a picar y hago un punto deslizado. De esta manera me queda unido, ven, la vareta a este punto. Bien, ¿cómo voy a seguir? Una vez que hice el punto deslizado y me coloqué en este sector, ¿sí? Voy a ir otra vez con puntos deslizados al siguiente punto. ¿Ven? Avanzo y lo mismo voy a hacer en el otro. En total voy a avanzar 2 veces con puntos deslizados. De esta manera. ¿Sí? Como observan, me deslizo hasta este sector, hasta este punto, el segundo. Aquí voy a girar y voy a empezar a trabajar nuevamente varetas. Pero esta vez las voy a tomar por delante y por detrás. O sea que las voy a trabajar en relieve. Miren, tomo la lazada. Vamos a la primer vareta. Esta es la primer vareta. Voy con mi ganchillo por delante y voy a envolver mi vareta, así de esta manera. Voy a pasar el gancho a través de ella, envolviendo, tomo la lazada, saco y ahí hago mi vareta. Bien. Esto es una vareta tomada por delante. Ahora voy a hacer una vareta tomada por detrás.
Miren, vuelvo, tomo lazada. Voy a ir por detrás de la vareta, la voy a envolver de esta manera, paso mi ganchillo, saco hebra y hago mi vareta. Sí, aquí tenemos entonces una tomada por delante y una tomada por detrás. Voy a hacer otra vez lo mismo, voy a repetir una por delante, una por detrás. Mira, la primera, voy por delante, envuelvo a mi vareta, saco lazada y hago la vareta. Ahora, lazada, voy por detrás, envuelvo a mi vareta, saco hebra y hago una vareta. ¿Sí? Lo repito una vez más, una por delante, vareta y una por detrás. Envuelvo, saco y hago la vareta. De esta manera voy a ir avanzando, realizando este motivo. Una por delante, una por detrás. Una por delante, una por detrás. Todo alrededor de esta guarda. La última aquí, vareta tomada por delante, y ahora voy a hacer una por detrás, que sería la primera que hicimos al comienzo, ¿sí? Miren, la primera vareta que teníamos enganchada ahí. Hacemos así y realizamos nuestra vareta. Una vez que tenemos esto, que sería la última, voy a contar 2 puntos de base y voy a enganchar mi vareta con un punto deslizado, ¿sí? De esta manera me queda unido. Y ahora voy a hacer la última vuelta. En este caso me queda un punto en vez de 2. Si ustedes dejaron un espacio que al dividir da par, bueno, van a ir aumentando de a dos puntos y realizando una vuelta de varetas. En este caso ya sería la última, me quedan 2 puntos, uno que corresponde a este lado y el otro a este. Bueno, no pasa nada, voy a solamente deslizarme un punto, ¿sí? Giro y voy a comenzar nuevamente a realizar lo mismo, ¿sí? Varetas tomadas por delante y por detrás. ¿Cómo se presente la vareta? Miren, en este caso la primera se presenta por delante. Entonces tomo lazada, paso por delante y hago mi vareta. La segunda es por detrás, tomo lazada, paso el hilado y hago la vareta. La siguiente por delante. Y así todas, una y una, voy a repetir entonces esta hilera, todo hasta llegar al final. Llegué a realizar entonces la última vareta tomada por detrás y lo que hago aquí, me quedó este punto, el cual lo voy a tomar y hago un punto deslizado. De esta manera ya termino. ¿Por qué? Porque no tengo más puntos aquí para seguir trabajando. Entonces voy a cerrar con un nudito. Voy a dejar una hebra larga, así después la puedo esconder. De esta manera me queda terminado. Miren cómo quedó la guarda. Miren qué bonita que queda. Todo así como hace como un relieve muy bonito. Y también pueden observar que al cambiar de color y solamente usar un tono, en este caso que no es matizado, ¿sí? Que no va en degradé de color, es como que corta y me da como una impronta al diseño, ¿sí? A la prenda. Lo mismo cuando trabajemos los otros detalles en este color, van a ver qué lindo que queda. Si van a hacer este diseño todo con el mismo color, bueno, aquí pueden decidir también cambiar de color o seguir con el mismo color que estén trabajando, ¿sí? Eso va a ir a elección de cada uno. Ahora vamos a hacer una terminación que sería como un puño a la parte de la manga, ¿sí? Recuerden, tenemos este lateral que va al hombro y va a cubrir parte del brazo, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es un
una pequeña guarda similar, muy similar a lo que hicimos en la capucha, para que nos marque y nos quede trabado en la parte del brazo, ¿sí? Es un puño, pero que en realidad es una terminación que le vamos a hacer aquí, ¿sí? Porque no va a llegar al puño, digamos, a esta parte, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dividir, aquí ven que tengo ya los marcadores, es el sector que voy a hacer esta guarda, ¿sí? Yo conté 32 puntos desde la base y puse un marcador en cada uno, ¿sí? Desde el vértice. Conté 32 y puse un marcador. Y en esta parte es donde voy a hacer esta terminación, ¿sí? Tomo el mismo color que trabajé el borde de la capucha. Voy a hacer un nudito deslizado, coloco mi aguja y ahora voy a ir aquí al sector, estoy trabajando del lado del derecho. Voy a tomar la lazada y voy a hacer una vareta, ¿sí? Que pica en la primer vareta donde seleccioné el espacio a trabajar, ¿sí? Luego voy a hacer varetas en cada una de las varetas como se presentan, ¿sí? Aquí es muy fácil porque tenemos las varetas en forma vertical, ¿sí? No las tenemos horizontal como en la capucha. Entonces, lo que voy a hacer es una hilera todo de varetas hasta la otra marca. Llegué al final, entonces, aquí donde tengo la marca, y lo que voy a hacer es unirlo con el principio de esta hilera, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, con un punto deslizado que va a picar. ¿Ven? Pico en la primera vareta, de esta manera queda unido y hago un punto deslizado, ¿sí? Así les va a quedar unida esta parte. Ahora vamos a trabajar igual que en la capucha. Vamos a hacer una vareta tomada por delante y una por detrás. ¿Cómo voy a comenzar mi primer vareta tomada por delante? Miren, voy desde el punto deslizado, coloco mi aguja por detrás de la primer vareta, saco la lazada, ven, me van a quedar dos rulitos, hago como un medio punto y luego una cadena. Esta va a simular mi primer vareta tomada por delante, ¿sí? Ahora voy a hacer una por detrás, como enseñé. Voy por detrás, envuelvo y saco. Y ahora una por delante. Y así voy a ir alternando igual que hice en la guarda de la capucha. Lo mismo. Voy a ir hacia el otro lado con estas varetas en relieve hasta el otro sector. Así me queda terminado, entonces miren, ven, son 3 vueltitas igual que hice en la capucha, solamente 3 vueltas de estas varetas en relieve y me va a quedar así. Miren qué lindo aquí y la otra también, ¿sí? Hasta aquí entonces serían todos los pasos y ya tendríamos terminada la prenda. Como verán, es una prenda muy fácil de realizar, de tejer, les va a encantar porque se hace súper rápido y con un par de detalles pueden hacer un diseño muy original, ¿sí? Con un par de modificaciones, miren lo que logramos. Así que, bueno, espero que les guste, que lo hagan, que cualquier duda que tengan, saben que en comentarios podemos charlar y me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y bueno, nos vemos pronto en otro tutorial. Chau, chau.